clemente, misericordioso, que la paz y las bendiciones sean con el profeta Muhammad, con su familia, con sus compañeros y con todos aquellos que sigan su ejemplo hasta el día del juicio final. Le pedimos a Allah Azza wa Jal que nos proteja del mal que hay en nuestros propios egos y le pedimos a Allah Azza wa Jal que nos guíe, porque aquella persona que Allah la guíe, nadie podrá desviarla, y aquella persona a la que Allah no le conceda la guía será su propia perdición y vivirá en una vida de oscuridad y de tristezas. Mientras que aquella persona a la que Allah Azza wa Jal le conceda la guía tendrá una vida sencilla, una vida práctica, una vida con luz en el corazón y el mejor de los destinos en el más allá, lo que todos ansiamos, el paraíso. Esta primera charla que vamos a tener es sobre el concepto de lo que es la adoración en el Islam. En esta legislación nuestra, en la Sharia, ¿cuál es el concepto de la palabra adoración, o como la conocemos como terminología en el idioma árabe, al-ibada? Esa palabra, los sabios la han definido para que sea de una mejor comprensión para todos los musulmanes y que podamos entender qué abarca, es decir, todo lo que comprende esa palabra. Cuando hablamos de ibada o de adoración en el Islam, ¿cuánto abarca o cuánto comprende en nuestra vida esa palabra? La definición que han dado los sabios en el idioma árabe es Ismun shamil li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah. Es decir, es una palabra genérica o una definición genérica de todos aquellos actos que ama a Allah y se complace de ellos. Esa es la definición. Y ahora vamos a ir explicando, palabra por palabra, qué es lo que significa esta definición. Cuando dijimos que es un nombre general o una palabra general, es decir, que esta palabra, cuando decimos adoración, implica un montón de cosas. ¿Cuáles son las cosas que implica esta palabra? Todo aquello que Allah ama y se complace de ello. Cuando decimos todo lo que Allah ama, nos referimos a los sentimientos que están en el corazón, a los pensamientos que están en la mente de las personas y a las obras físicas que realiza la persona con su cuerpo. Todo esto son observados por Allah, y todo lo que nosotros hagamos o tengamos de sentimiento en nuestro corazón o de pensamiento en nuestra mente o de obra con nuestro físico que complazca a Allah y Él lo ame, que nosotros lo realicemos, eso entra dentro de lo que consideramos ibada o acto de adoración. Vayamos a un primer ejemplo, cuando dijimos un sentimiento dentro del corazón. Cuando la persona se enfrenta a una situación difícil y su corazón siente miedo, e inmediatamente el corazón se vuelca hacia Allah buscando protección, buscando socorro, buscando ayuda, que es algo que naturalmente el corazón del ser humano hace. La diferencia está en hacia quién se orienta el corazón en un momento de dificultad. Nosotros como musulmanes sabemos que el que nos pone en las situaciones, que el que designa para nosotros qué es lo que nos va a suceder, es Allah, y que como es Allah el que nos ha puesto en esa situación, es solamente Allah el que nos puede proteger en esa situación y es el que puede retirar esa prueba o esa situación que nos está generando temor y miedo. Entonces, si el corazón del musulmán en ese momento, su sentimiento de buscar protección, socorro y ayuda, se inclina hacia Allah, ese sentimiento es un acto de adoración. Dijimos un pensamiento. Un pensamiento también puede ser un acto de adoración. Y el ejemplo más claro que podemos poner es el recuerdo de Allah. Cuando nosotros tenemos en nuestra mente presente que Allah Azza wa Jal nos está observando en todo momento y que Allah sabe lo que nosotros estamos pensando. Y por lo tanto tratamos de pensar el bien y de buscar aquello que complace a Allah en cada situación. Entonces, buscamos en la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam aquellos duás, aquellos recuerdos
que solía decir ante situaciones específicas y que nos han llegado a través de las narraciones de la Sunna, como por ejemplo el dua que se dice cuando uno va a entrar al hogar, o el dua que se dice cuando uno va a salir del hogar, o el dua que se dice cuando uno va a comenzar a comer, o el dua que se dice cuando uno ha finalizado de comer. Todos estos pensamientos que uno tenga, ya sea que los pronuncie con la lengua o solamente los mantenga dentro de su mente y de su corazón, estos son también actos de adoración. Y dijimos, por último, obras que se realizan con el cuerpo. Entonces, el ayuno es un acto de adoración. Ayudar a un hermano a hacer una tarea que está realizando es un acto de adoración. Hacer la oración es un acto de adoración. Levantarse para orar es un acto de adoración. Con esto entendemos o terminamos de comprender la definición de lo que es ibada o acto de adoración, que es todo acto que uno realice que complazca a Allah, ya sea este acto en el corazón, en la mente o con actos físicos. Cuando nosotros hablamos de la adoración en el Islam, podemos comprender mejor todo lo que implica este aspecto, teniendo en cuenta nuestras enseñanzas anteriores o lo que nosotros vemos en otras culturas o en otras religiones o en la sociedad misma en la que nosotros vivimos. Y podemos ver que para otras religiones o otras ideologías, cuando se habla de adoración o cuando se habla de devoción, significa apartarse completamente de este mundo. Es decir, negarse todo aquello que tenga que ver con alguna forma de placer, de lo que esté relacionado con las pasiones de este mundo, y apartarse de la vida normal o natural que pueda tener el ser humano. Eso es lo que se considera a veces adoración o devoción en otras religiones. En otras ideologías también la adoración o la devoción tiene que estar circunscripta a un lugar. Es decir, solamente se puede adorar a Dios en una iglesia, o solamente se puede adorar a Dios en una sinagoga, o solamente se puede adorar a Dios en un lugar en particular. En otras religiones o en otras ideologías, los actos de adoración o de devoción únicamente se pueden realizar detrás de un sacerdote o un director. Estos tres casos que hemos mencionado lo hacemos para darnos cuenta de que la definición islámica de un acto de adoración es mucho más amplia, porque en el Islam un acto de adoración no está limitado por tener que abandonar una vida normal o una vida natural siguiendo las inclinaciones que tiene cualquier persona. Tampoco está circunscripto a un solo lugar, es decir, que los musulmanes solamente adoramos a Allah dentro de las mezquitas y cuando salimos de la mezquita ya no podemos adorar a Allah. Y tampoco estamos limitados por tener que seguir a una persona para realizar los actos de adoración. Es decir, que el musulmán hace una oración detrás de un imán, como puede hacerle sola en su casa, como puede recordar a Allah solo. Y como puede también tener estos sentimientos que también son actos de adoración de manera individual. No está limitado a tener que seguir a un imán o a un líder religioso. El concepto de adoración, como vemos en el Islam, está basado entonces en tres aspectos fundamentales. El primero de ellos es la solidez en la creencia y en los pensamientos. Segundo, la pureza del espíritu. Y tercero, la rectitud de las acciones. Todo esto que hemos explicado hasta ahora se puede sintetizar en estos tres puntos. ¿Cuál es la solidez de la creencia y de los pensamientos?